Entonces estamos en lección 18 de las siete trompetas. Ya hemos visto cómo Dios va a obrar en este tiempo entre los dos advenimientos de Jesús. Tenemos las siete iglesias que son o eran iglesias literales, que lamentablemente ya entrando el segundo siglo, tercer siglo, desaparecieron esas iglesias, ya no existen hoy. Sin embargo, las siete iglesias para casi todos los comentaristas representa el resto de la iglesia. El resto de la iglesia, tanto como en su día, pero también como para toda la historia de la iglesia. Y lo que yo estoy argumentando es que nosotros deberíamos entender estas siete diferentes secciones o partes del libro de Apocalipsis como diferentes visiones de la misma cosa, que todo está describiendo lo que va a suceder y cómo lo va a suceder entre la resurrección de Jesús y su segunda venida. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que hay en todas las visiones describe cada momento en todos los momentos. Eso sería una mala interpretación de lo que es recapitulación. Volviendo a mi ilustración, recapitulación simplemente dice que las visiones sobrepasan en su tiempo, en su entendimiento y en su interpretación. Tanto que como una reproducción o repetición, digo, repetición de un partido de fútbol o de cualquier deporte, estas visiones están viendo las mismas cosas de diferentes ángulos. Y hemos visto ya, por ejemplo, en la segunda visión del trono y los siete sellos, que Juan, parte de la visión es tener estos como momentos de paréntesis, interludios, y lo vamos a volver a verlos otra vez esta noche. Entonces, en estos momentos quiero hablar de visión 3, de las siete trompetas. Como yo expliqué en otras lecciones, tenemos que entender que hay tres más o menos maneras de leer esto. La pregunta es, después del séptimo sello, comienzan las siete trompetas, o dentro del séptimo sello suceden las siete trompetas, o las siete trompetas recapitulan y representan la misma idea de los siete sellos. Yo voy a argumentar por la tercera postura, que las siete trompetas vuelve a mostrarnos lo que va a suceder dentro de todo el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Y vamos a ver varios pasajes, ya varios versículos digo, pero no vamos a poder ir versículo por versículo. Nos tomaría un año. Y sería excelente, sería muy enriquecedor, sería chévere, pero no, no tenemos el tiempo para hacer eso. Entonces, mi anhelo es tocar algunas partes para ayudarnos con lo demás y también facilitarles los comentarios para que puedan tener diferentes perspectivas. Um, entonces, y eso es importante, que nosotros, cada uno de nosotros leamos diferentes posturas para poder experimentar diferentes ideas y no solamente lo que ya sabemos o lo que hemos leído o lo que hemos escuchado de otros. Bueno, aquí en Apocalipsis 8 quiero leer desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Dice así. El primero tocó la trompeta, hablando de los diferentes ángeles que tienen las trompetas. Y vino granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña, ardiendo en llamas, fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida.
la primera cosa que nosotros deberíamos reconocer es que partes de las trompetas, y vamos a ver lo mismo con las 7 copas de ira o las 7 señales de ira, que hay partes paralelas con las plagas de Egipto. Ahora, todos los comentarios realmente reconocen eso. Es imposible no reconocer eso. Y mi pregunta es esta. Si la primera trompeta, que habla de granizo, fuego y sangre, tal como la plaga de granizo y fuego en Éxodo 9, ¿ya? Y la segunda trompeta que habla de que el mar se convirtió a sangre, como en Éxodo 7. Y la cuarta trompeta, oscuridad, como en Éxodo 10. Y la quinta trompeta, que habla de langostas, como en Éxodo 10. La pregunta es esta. ¿Cuál es realmente la conexión? Juan está utilizando la imagen de las plagas solamente para incitar en nosotros alguna respuesta emocional a la imagen, o quiere señalar algo más literal del mensaje. Por ejemplo, ¿cuál es la conexión? Y eso es lo que vamos a ver en todo el libro yo casi dije Éxodo, pero quise decir Apocalipsis. Vamos a ver la conexión entre el libro de Apocalipsis y el Éxodo, porque muchas de las cosas son paralelas. Juan utiliza mucho del libro de Éxodo para explicar las cosas que él vio. Entonces, yo creo que hay una mayor importancia ahí. No deberíamos menospreciar eso. Y aquí es como otra vez donde podemos nosotros perder perder el bosque por los árboles. Podemos estar tan enfocados en los detalles, ¿no? Como el segundo ángel toca la segunda trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Podríamos pasar mucho de tiempo pensando en qué es esa montaña y por qué está ardiendo en llamas. Ahora, no quiero decir que no tiene significado. A lo que voy es que ese significado de la montaña y las llamas tiene que tener alguna conexión con la imagen que Juan está jalando de Éxodo. No estoy diciendo que tiene que necesariamente conectarse con el monte Sinaí, que también ardía en llamas. Quiere decir que el segundo ángel, al tocar la segunda trompeta, tiró al mar prácticamente Sinaí, o que es representante de la ley. No necesariamente, no voy ahí tampoco, porque las líneas tenemos que entender que son flexibles, pero que todavía hay líneas. Más importante que todo eso, las plagas en Éxodo, ¿ok? No solamente, si piensas bien, había 10 plagas y 9 de ellas no funcionaban bien. ¿Para qué eran? Las plagas, tal como las trompetas, hacen caer juicio sobre la incredulidad y dureza del corazón de las personas y su idolatría. Por ejemplo, las plagas tampoco fueron como al azar o por casualidad. Había una plaga, por ejemplo, de las ranas. ¿Y por qué? Bueno, porque los egipcios tenían un dios de las ranas. Tenían un dios que tenía la forma de una rana. Entonces, cuando Dios hizo caer una plaga de ranas, eso tenía significado con la gente. Porque Dios cambió el río al sangre, porque el río representaba realmente la vida de sus campos, de sus chakras. Entonces, no es por casualidad ninguna de las plagas. Cada una representa algo, significa algo y está confrontando algún ídolo en específico. Y yo creo que lo mismo está pasando aquí. Las 7 trompetas explican que los juicios y la tribulación que cae sobre este mundo en medio
de toda la edad de la iglesia, ¿ok? Representan juicios contra la idolatría y la misma dureza del corazón. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver en Apocalipsis, que vamos a ver que mucha gente, a pesar de las señales, a pesar de lo que han visto, a pesar de lo que experimentaron, no se convierten, no se arrepientan. En ese sentido, Apocalipsis es un libro súper triste. No vemos, por ejemplo, grandes conversiones. No es el libro de Hechos, donde vemos cada rato miles de personas quizás aún convirtiéndose, bautizándose. No. En el libro de Apocalipsis, lo que más vemos es la dureza del corazón. Y es exactamente lo que vimos en el estudio de las 7 iglesias, que las iglesias representan centros de adoración de Dios, del Dios vivo. Sin embargo, muchos tienen problemas fuertes y serios. Tienen apostasía, son oprimidos o perseguidos por el mundo y tienen siempre la opresión espiritual de Satanás. Entonces, ¿acaso algo ha cambiado? Tenemos la misma influencia del mundo en la iglesia que ha causado un montón de problemas. Entonces, las 7 trompetas en su conexión con las plagas no es al azar, no es por casualidad. Juan lo hace y la visión es a propósito de conectar el juicio perfecto de Dios sobre la incredulidad de la tierra o en la tierra. En los sellos vimos cómo Dios va a destruir las potestades y los reyes que corrían. Ya después los reyes corrían por las cuevas para esconderse de Dios. Recuerden eso, espero. Si no, tienen que volver a ver esa lección. Pero aquí, ahora en las trompetas, vemos que Dios va a traer juicio también contra los seres humanos que no creían en Jesús. Entonces, es una recapitulación. Está hablando del mismo tiempo, pero está enfocándose en otra necesidad. En los sellos vemos el juicio contra los reyes, las potestades, los reinos aquí en la tierra, y vamos a volver a ver eso con Babilonia y también con las bestias. Pero aquí tenemos en las trompetas un juicio también sobre las personas, que es importante distinguir, porque hay que recordar que el pueblo del primer siglo, si fuera judío o no judío, no importa mucho. El pueblo se identificaba con su nacimiento tanto que hubo esa idea de que por el hecho de que soy judío, soy salvo. Y Juan, en su visión, está diciendo, este juicio viene a todos. Más bien, el futurista que va a entender capítulos 4 hasta 22 como algo futuro, todavía nuestro futuro, obviamente va a pensar y va a interpretar los sellos y las trompetas y todo lo que hemos leído en la última semana, prácticamente como futuro y dentro de las 7 años de tribulación. Entonces, aún estas 7 trompetas solo afectan a los judíos. Ahora, si leemos todos los capítulos, no hay necesariamente nada ahí que indica eso. Solo que otra vez, para poder entender el rapto y un arrebatamiento, la iglesia no tiene que estar para esta tribulación. Entonces, esas son dos posturas y no quiero confundir a nadie. Los futuristas van a entender que a partir de capítulo 4 de Apocalipsis todo es futuro. Así que las 7 trompetas están por llegar todavía, digamos. En cambio, la postura que yo estoy explicando y apoyando es una postura realmente idealista que entiende recapitulación. La primera trompeta, en algún sentido tocó en la ascensión de Cristo. Ahora la pregunta, pero no vimos granizo ni fuego mezclado con sangre. Entonces, hacemos la pregunta, ¿es figurativo o es literal?
Hay algunos idealistas que buscan una interpretación más literal, pero la mayoría van a entender estas descripciones como figuras y símbolos para hablar de un juicio terrible del Señor. Un futurista, por ejemplo, mayormente, como las cosas quedan en el futuro, puede todavía apoyarse en una interpretación literal. Entonces, muchos de los futuristas, que incluye a los dispensacionalistas, los premilenialistas, van a entender un granizo y fuego literal. Ahora, otra vez, no hay que perder el bosque por los árboles. Otra vez, si la pregunta es si Juan está en la visión señalando a las plagas que sí fueran literales, yo no voy a argumentar que la plaga del granizo no llegó literalmente a ellos. No, yo creo que sí. El asunto es que el granizo aquí, su función es conectarnos con las plagas de Éxodo y no tanto para indicarnos los detalles literales de lo que va a suceder. Y no sé si me explico en eso. Voy a volver a decirlo porque es importante. Cuando nosotros vemos una parte, una historia, un pasaje paralelo en el libro de Apocalipsis que conecta con un pasaje del Antiguo Testamento, y como hemos visto, sucede muchas veces. Juan es experto en conectar este libro con el Antiguo Testamento. Y cuando vemos esas conexiones, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces señalan a cosas literales. En este caso, las 7 trompetas, en su conexión con las plagas de Egipto, de Éxodo, conectan con cosas reales. ¿Hubo ranas, el animalito, en Egipto en esos días? Sí, por supuesto. Si nosotros damos un sentido figurativo a eso, estamos con problemas, ¿ya? No estoy diciendo que por el hecho de que Apocalipsis lleva muchas figuras figurativas, no quiere decir que señala cosas figurativas también. Pero por el hecho de que hay una conexión, ¿ok? Significa que la nueva es figurativo. Un ejemplo de esto, un ejemplo de esto. Justo el otro día estuve hablando con una hermana aquí en la iglesia, y me estuvo comentando, compartiendo de un familiar que tiene un caso de cáncer. Gracias a Dios es un cáncer leve, no es muy grave, es tratable, va a poder recibir su tratamiento y tiene un muy buen pronóstico. Pero estuvimos hablando de eso porque el cáncer, aunque es leve, está causando dudas en su familiar y le están hacerme muchas preguntas. Y seguimos hablando, tanto que llegamos a hablar de la situación actual de la humanidad, que nosotros en nuestro pecado somos ciegos y que tenemos un cáncer del alma. Ahora, cuando yo le dije, nosotros tenemos un cáncer del alma, ¿a qué refería yo? Por el hecho de que justo estuvimos conversando de la enfermedad literal actual de su familiar. Yo estuve señalando a algo literal, real. Pero mi uso de la palabra y de la idea de cáncer en el momento nuevo no fue literal. Entonces yo creo que aquí en Apocalipsis nosotros estamos viendo imágenes, ideas, señales que corresponden a cosas literales en el Antiguo Testamento y ni siquiera a todos ellos. Por ejemplo, vamos a ver cómo, bueno, vimos en los sellos que los 4 jinetes corresponden a los 4 jinetes en Ezequiel y en Ezequiel no fueron jinetes literales. Entonces, para mí, hacer el inverso y decir, ok,
Juan puede prestar de Ezequiel, pero ahora es literal. Aquí ahora vamos a ver jinetes y caballos literales. Eso me hace un poco, pausar un rato. Yo digo, ay, no sé si es lo que Juan quiso decir, porque Juan está conectándonos con una idea figurativa, simbólica. Aquí en los trompetas estamos hablando de ideas reales de las plagas, pero por el hecho que fue real en Éxodo, no fuerza que sea literal en el libro de Apocalipsis. Porque otra vez, yo creo que lo que Juan quiere señalar no es la cosa, no es granizo, no es quemar la tercera parte de la tierra. A lo que quiere señalar es que va a haber juicio contra la incredulidad y la dureza del corazón de la gente. Entonces, este es, bueno, y como he dicho, esta es realmente la gran discusión del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las partes que entiendes como literal y cuáles son las partes que interpretas figurativamente? Porque es imposible leer todo el libro uh, y, e interpretar todas las cosas literalmente. Ahora, tal como en los 7 sellos, vemos un crecimiento de los sellos. En cada sello, en cada trompeta, en cada copa de ira, parece que empeore o empeora la tribulación y el juicio que van juntos. Entonces, las 3 últimas trompetas parecen ser mucho más fuertes y Juan nos da un poco más de tiempo que las primeras 4. Juan nombra no, claro, nombra las primeras 4 trompetas muy rápidamente dentro de un párrafo y luego toma su tiempo con las últimas 3. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal de estos capítulos? Voy a leer Apocalipsis 9, 20 a 21 y vamos a pensar en este propósito. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, interesante que lo llama plagas, ¿no? No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Yo creo que Apocalipsis 9, 20 y 21, esos 2 versículos, no es el punto principal del libro, pero es un subtítulo. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver, Juan tiene tanta como alegría como tristeza al recibir esta visión, tal como Daniel. Si volvemos a leer Daniel, cuando él recibió las visiones, se turbó en su corazón, realmente no pudo contenerse. Estuvo muy realmente conmovido por lo que había visto. Y Juan lo mismo. ¿Y por qué? Porque a pesar de que el mensaje es que Jesús es victorioso, Jesús va a vencer, junto con su iglesia va a vencer el mundo y la maldad, vemos que hay mucha tristeza. Tal como las plagas que no tenían realmente, uh, no tenían éxito, digamos, Juan está diciendo que aún estos juicios no van a tener éxito. La gente, al experimentar el juicio de Dios en sus vidas por su incredulidad, no van a arrepentirse. Y quizás no es lo que hubiéramos esperado, porque sería fácil pensar, no, el Apocalipsis debería ser un libro de gozo, de alegría. Y lo es. Pero ¿para quiénes? La palabra fácil es para los cristianos.
Pero ojo, ¿qué dijo Jesús a las 7 iglesias? Jesús dijo a una de sus iglesias, eres una sinagoga de Satanás. Yo veo, por ejemplo, en las 7 iglesias, Jesús no busca a cristianos a medios, no busca seguidores mediocres. Jesús no busca creyentes que simplemente se llaman cristianos, pero no viven por y para Él. Jesús, ¿qué dijo a cada iglesia? El el que vence, el que persevere hasta el final. Entonces, hay un llamado de sufrir por Cristo, de sufrir por su reino. Y es algo que yo diría, la iglesia moderna del siglo XXI, estamos muy cómodos con nuestra tecnología, con nuestra iglesia, todo está chévere, no hay grandes pecadores ahí. Entonces, no quiero perder el bosque por los árboles, no quiero enfocarme tanto, ay, aquí dice los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, madera. Ay, entonces tengo que buscar oros literales de oro. No, 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 Juan no está diciendo eso, por favor. Juan está diciendo que Dios va a utilizar y permitir muchos medios para esta tribulación. Y a través del sufrimiento, a través de la opresión espiritual de Satanás y el reino de la maldad y la dureza del corazón. Dios va a utilizar estas cosas para pronunciar su justo juicio sobre las naciones. Y Dios va a preparar a sus incrédulos para el juicio final. Y esa es la parte triste. No se van a arrepentir. Hermanos, hasta capítulo 19, hasta la segunda venida de Jesús, es lo que vemos. El libro de Apocalipsis en sí no da una expectativa que va a haber avivamientos, que va a haber momentos de... No estoy en contra del avivamiento y no quiero robarle ningún sentido o valor, pero lo que vemos en el libro de Apocalipsis es que la iglesia, el reino de Cristo, va a crecer lentamente y dentro de una tribulación terrible. Ahora seguimos en el libro. En capítulo 10, ahora yo voy a correr, lo siento. Vemos un interludio, tal como vimos entre el sexto y el séptimo sello, había un interludio, un pequeño paréntesis, lo vemos aquí también. Entre el sexto y séptimo, sexta y séptima trompeta, hay un interludio. Entonces, en capítulos 19, que son capítulos cortos, vemos dos visiones más o menos que forman parte de este interludio. Ahora, estos patrones, de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, interludio, séptimo, ya, nos señalan a una característica de esta idea de recapitulación, porque nos da una descripción de todo el tiempo en todo el libro. Podría ser un patrón nomás, podría ser un patrón nomás del tiempo, pero otra vez, si el propósito de Juan es simplemente contarnos una línea de tiempo, no está haciendo un buen trabajo. Entonces, en capítulo 10, vemos en versículo 9, entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo, tómalo y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Bueno, quizás no,
no tenemos una buena memoria de Ezequiel capítulo 2, pero lo tengo aquí. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí, en ella había un libro. Él lo desenrolló delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Entonces él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, cómete el rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí, pues, mi boca y él me dio a comer el rollo. Qué rico. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Ahora, la pregunta, ¿hay alguna conexión? Yo creo que sí. Obviamente, Juan otra vez está prestando la imagen de Ezequiel 2 y capítulo 3. Y el mensaje es lo mismo. ¿Cuál es el propósito de este rollo, de este librito que Juan come? Bueno, menciona la apostasía y la idolatría que ha invadido aún el pueblo de Dios. Eso fue el problema en Ezequiel, que el pueblo de Dios tenía tantos ídolos que no podían ellos adorar a Dios y a Yahvé bíblicamente. En los tiempos de Ezequiel, la gente ignoraba los mandamientos de Dios. Um, y Juan quiere hacer la conexión con Ezequiel para señalar que la amargura del libro es el juicio divino que les espera a los que cometan esta idolatría. La razón que es amargo es porque, como yo acabo de decir, el mensaje de Apocalipsis en muchos sentidos es muy triste. Pero al comerlo es dulce como la miel. Y eso es exactamente lo que otra vez vimos en las 7 iglesias de capítulos 2 y 3, que, que hay una dicotomía, es la palabra. Dicotomía es cuando existen dos cosas supuestamente opuestas, pero al mismo tiempo. Entonces, tú eres una buena iglesia, pero tengo esto contra ti. No suena bien. Es dulce como la miel, pero también a la vez es amarga. Ahora, en el capítulo 11, tenemos un pasaje famoso de los dos testigos. Todo el mundo ha tratado de identificar los dos testigos. No sé por qué, pero siempre tratamos de perdernos en el bosque tratando de identificar a los árboles. Bueno, en el comienzo, en el principio, la primera parte del capítulo 11, Juan es enviado a medir el templo. Um, y la pregunta es si fue enviado a medir el templo actual que estuvo a pie o si el libro fue escrito en los 90, no había templo. Entonces quizás Juan es enviado a medir el templo actual en los tiempos de la tribulación. O quizás Juan otra vez está viendo una imagen parecida a la de Ezequiel, en que hay un templo, ¿ok? Que no es terrenal. Es muy difícil argumentar que el templo de Ezequiel es literal, porque cuando vemos a sus medidas, bueno, es como ningún templo que hemos visto. Quizás algunos piensen que va a ser el segundo, o en este caso, el tercer templo, lo que será construido en el futuro. Pero el asunto es que son argumentos del silencio. Juan no nos da medidas, más bien parece que el enfoque no es tanto la medición del templo, como el mensaje y el testimonio de los dos testigos. Y algunos por esa razón piensan que medir el templo refiere a la separación del pueblo de Dios y lo de lo profano. La razón que hubo templo era que representaba la presencia de Dios, ¿no? Y en Apocalipsis 21, en Ezequiel 40, tenemos otras referencias a una medición del templo para santificarlo. Entonces, quizás tiene esa idea de santificar al pueblo, de separarlo de lo profano.
Ahora, ¿quiénes son los dos testigos? Como yo dije, muchos han intentado identificarlo. Muchos llegan a decir que es Moisés y Elías. Bueno, Moisés siendo uno de los mejores profetas que hubo en el Antiguo Testamento y Elías porque parte de la esperanza del final de los tiempos es el retorno de Elías. Pero aún el super dispensacionalista Juan Wolvert, ya, él reconoce que es imposible identificar a los testigos. Entonces, yo diría, si escuchas de alguien que ellos pueden identificar a los dos testigos, tienes que retarle a explicar, porque no hay suficiente sustento bíblico para poder decir que es Moisés y Elías. Simplemente no hay. Um, Ahora, las imágenes del templo, tanto como el patio fuera del templo, la idea de la ciudad celestial, todas las identificaciones figurativas, lo hemos visto también en las 7 iglesias, en capítulos 2 y 3. Entonces, la pregunta es si Juan está hablando de un templo literal o está hablando realmente de la presencia de la santidad de Dios aún dentro del pueblo. Ahora, ¿por qué dos testigos? Bueno, en el Antiguo Testamento, dos testigos eran necesarios para establecer una ofensa contra la ley. Es la razón que Jesús envió a sus discípulos en dos, no solamente en grupos de tres o solitos, los envía en dos. Había dos ángeles para testificar de la resurrección ahí en la tumba. Entonces, el asunto de capítulo 11, no es tratar de identificar quiénes son o necesariamente, aunque era su mensaje, sino estos dos testigos representan un testimonio fiel de Dios y la reacción de los enemigos de la iglesia es matar a ellos, porque es lo que sucede en Apocalipsis 11. La iglesia, que consiste de todas las naciones, es el testigo fiel y es matado por el mundo. Ahora, en versículo 3, habla de que estos dos testigos profetizan por 1260 días. ¿Ok? En la próxima lección, que vamos a hacer esta noche, pero más tarde, más luego, voy a explicar todo lo que significa los 1260 días. Y luego llegamos a la séptima trompeta. Y tal como el séptimo sello era pequeño, este es pequeño también. Apocalipsis 11, 16 a 19. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, las profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. Ahora, otra vez vemos una descripción, de la consumación del reino de Cristo. Ahora, dice, has comenzado a reinar. ¿Significa que Jesús no va a subir a su trono hasta el séptimo trompeta, la séptima trompeta? Eso es problemático para el futurista, porque aquí en la séptima trompeta estamos dentro de la tribulación, no estamos antes ni después. Entonces es un poco problemático. Para el idealista, nosotros estamos diciendo que las trompetas representan a todo el tiempo. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, eso no quiere decir que el idealista no tiene huecos. Hay grietas en todas las posturas.
Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí?